¿Vives con diabetes y notas que constantemente estás padeciendo dolor de pies? Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes en este video porque te voy a contar cuáles son las posibles causas de ese dolor de pies y qué puedes hacer para comenzar a tratarlo. Acompáñame. Es un motivo de consulta frecuente el dolor de los pies. Muchas personas que viven con diabetes pueden vivir esta situación como una verdadera preocupación debido precisamente a la asociación que hacemos con el pie diabético. Por eso decidí tocar este tema hoy. El dolor de pies claro que sí, puede estar provocado por una neuropatía diabética o por otras alteraciones, complicaciones propias de la diabetes, como por ejemplo la enfermedad aterosclerótica o cualquier otra microangiopatía que la diabetes provoca. Entonces, claro que es muy natural esta preocupación. Sin embargo, por fortuna, el grueso de las consultas que veo por dolor de pies no están provocadas por una neuropatía diabética o la causa no es precisamente la diabetes. Por eso en este video me tomé la libertad de hacerte un pequeño resumen a manera de tener un panorama más amplio de qué es lo que puede estar sucediendo en tus pies que te provocan ese dolor. Lo primero que te quiero contar es que nuestros pies están hechos para caminar y estar de pie. Por eso, si tenemos dolor al caminar o al permanecer parados, es posible que algo en la biomecánica del movimiento esté afectándolos. Esto sería como la razón más lógica, la razón más obvia. Es decir, es posible que ese zapato te apriete, ese zapato no sea para ti. ¿Por qué? Pues es común que elijamos el zapato porque está bonito y no porque esté cómodo. En realidad, hoy, sobre todo a las mujeres, la sociedad nos ha obligado, no solo hoy, sino durante muchos años, a tener que utilizar tacones muy altos, plataformas, zapatos de moda, zapatos de colores y además de la derrama económica que esto significa, también afectan gravemente a nuestros pies. Estás mirando en pantalla el pie de una paciente que miré hace poco en consulta y que tiene una deformidad, sí, una deformidad ósea provocada por años de utilizar tacones. Ella me contó en la consulta que tenía que utilizarlos porque su jefe, que ella se dedicaba a ser secretaria o es secretaria, le pedía que usara tacones. Y con el tiempo ella se acostumbró y decidió no dejarlos. De hecho, al momento de su consulta ella llevaba unas plataformas altas. Entonces, bueno, es claro que la mecánica del uso y el zapato son capaces de provocar deformidades y alteraciones en el músculo y los tendones que pueden provocarte dolor crónico. Incluso, recordando de nuevo el caso de la paciente que te comparto, ella me decía que los pies le dolían no por usar tacones, sino por usar flats o zapatos planos. Y esto es porque obviamente el pie, el cuerpo humano en su sabiduría se adaptó, ese pie se adaptó a vivir permanentemente con los tacones puestos y entonces el zapato plano la obligaba a deformar nuevamente el pie y esto le causaba dolor. Y como este ejemplo hay otros tantos más. Claro está que el zapato tiene que ser elegido, y esto es una razón obvia para ti y para mí, en función a la comodidad. En realidad los seres humanos usamos zapatos para protegernos pues, del suelo caliente. En cuanto se creó el asfalto y demás, tuvimos que cubrir y proteger los pies. Entonces busca que a la hora de comprar zapatos, pues eso, el zapato te proteja, te cubra y no por el contrario te lastime con muchas cintas, con bordes, con salientes, porque también son muy comunes las fracturas en los dedos derivados a sandalias que se desprenden o a tropezones que se dan con zapatos mal elegidos. Una vez dicho eso, tengo que platicarte que otra causa común de dolor de pies es el uso que le damos a los pies o estos dolores o alteraciones provocadas por la actividad laboral.
personas que pasan mucho tiempo de pie, mucho tiempo caminando, sin el zapato cómodo, sin el zapato adecuado, sin la plantilla o sin esa corrección que se necesita, porque has de saber que los seres humanos, una de las alteraciones congénitas anatómicas más comunes es que nuestros pies vengan planos o tengan arcos muy pronunciados. Esta curva que el pie humano tiene y esta disposición en la forma de los dedos de los pies, este ángulo del talón hacia el tobillo en sí, todas esas estructuras tienen una función bien especial, que es justamente repartir en toda la planta el peso de nuestro cuerpo. Tenemos dos y entonces se reparte más adecuadamente para que nuestros pies no tengan por qué deformarse o formar callos a la hora de caminar. Pero bueno, es posible que tú tengas un pie con algún problema en el arco, en la distribución o en la forma en la que se extienden los dedos, y esto con un mal uso en tu vida cotidiana, por ejemplo, te digo, caminar con zapatos inadecuados o permanecer mucho tiempo de pie. Esto podría causarte dolor crónico que tiene que ver con la mecánica, es decir, con el uso que le das a tus pies. Pero ¿qué pasa si tú ya revisaste que, bueno, usas zapatos cómodos, cuidas y mantienes periodos de descanso en estos ratos de estar mucho tiempo de pie, tienes cuidado con la biomecánica? Entonces, aún así persiste el dolor o aparece a pesar de esto, es posible que estés padeciendo alguna de las enfermedades que miras enlistadas. Podemos dividir estas causas en dos: enfermedades sistémicas y enfermedades locales, regionales, propias del pie. Y también podemos dividir estas enfermedades en causas articulares, circulatorias, neurológicas y heredadas o de alteraciones anatómicas o congénitas. Ahora, antes de avanzar, te tengo que contar una cosa muy importante y yo quiero que pongas atención en esto. La tendencia clásica que actualmente ocurre en los centros de atención hacia la salud es que cuando una persona que vive con diabetes toca la puerta y llega a solicitar atención o llega a solicitar consulta por algún dolor, algún síntoma, es muy común que esa persona sea tratada como por default, que vive una complicación derivada de su diabetes, independientemente, y es ahí donde creo que radica el error, independientemente de saber, de preguntarse si esa persona tiene el diagnóstico de diabetes, pero vive con la diabetes bajo control, o por el contrario, está viviendo con una diabetes sin control. Eso hace una gran diferencia, porque la verdad, siendo honestos, todos los seres humanos, con o sin diabetes, tenemos derecho, tenemos la posibilidad de padecer enfermedades que no son necesariamente propias o consecuencia de la diabetes. Esto quiere decir que es posible que te duelan los pies y que la causa no sea la diabetes, aunque tengas diabetes. Ojo, aquí la diferencia es el control. Si tú llevas muchos años viviendo con la diabetes descontrolada, mal controlada, sin vigilancia, o dicho de mejor modo, con una diabetes fuera de rangos normales o fuera de rangos deseables, o con poco tiempo, con glucosas que han estado poco tiempo dentro de rangos, dicho como sea, si tu diabetes no ha estado bien vigilada, pues sí, es altamente probable que los pies te duelan por una neuropatía diabética, que es la complicación clásica, digamos que es la madre del dolor de pies en quien tiene diabetes sin control. Pero si por el otro lado tu diabetes lleva muchos años ya controlada o actualmente está controlada, es posible que una de las causas sea la fascitis plantar. Esta enfermedad es muy común. En realidad, te puedo decir que el grueso de los diagnósticos, por fortuna, del dolor de pies que hago en la consulta se debe precisamente a la fascitis plantar, que es básicamente una inflamación en la fascia de los músculos que se inserta desde el espolón calcáneo hasta esta parte de tu pie. La fascia es como ese tejido aponeurótico, o más bien dicho, ese tendón, ¿no? Hay gente que le llama tendón, ese nervio, así le pueden llamar, que no es nervio, es ese blanco duro que podemos llegar a ver cerca de los músculos, que se pega
en toda esta parte, que además es profundo. Es como donde se juntan los músculos. De hecho, tú miras una imagen en pantalla. Esa fascia, que es larga, tiene esa distribución precisamente a través de toda la planta. Se puede inflamar por varias razones. Una de las razones más comunes es precisamente el uso que le damos a los pies, la forma, la forma anatómica que le damos, o el momento espacial, el acomodo espacial que hacemos de nuestros pies cuando estamos en reposo o cuando estamos caminando. Hay autores incluso que sugieren que tiene que ver con el estrés, porque pues se trata de contraer los músculos. Entonces, en realidad las razones pueden ser múltiples. Yo te tengo que decir que es muy común esta enfermedad, es benigna, pero es latosa, es difícil de quitar, y es muy importante que una vez que tú ya la identificas, la trates siempre con rehabilitación, que es el tratamiento más efectivo para la fascitis plantar. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que se trata de una fascitis plantar? Bueno, el signo más característico, el más clásico, es que la persona está sentada y no le duelen los pies, pero en el momento que se levanta y empieza a dar el paso, ese primer paso, esos primeros pasos son dolorosos. La persona siente que pisar es doloroso. Entonces eso significa precisamente que la fascia está inflamada y que es momento de empezar a hacer ejercicios de rehabilitación. Yo te recomiendo de entrada que empieces a darle masaje a tu planta del pie con una pelota. Puedes apoyarte en el piso, poner la pelota en esta parte y dar un masaje. Eso, aunque no es una terapia de rehabilitación formal, puede empezar a ayudarte a relajar esa fascia o, digámoslo de algún modo, desinflamarla. Es importante que pensemos en términos de inflamación, como que aumenta el volumen, y lo más común es esa contracción de los puntos miofaciales de todos los músculos plantares. Entonces, pues te digo, ahí la rehabilitación es súper importante. Empieza por darte un masaje, revisar tus pies, que siempre es importante, y bueno, en caso de que no mejoraras, aquí mismo en YouTube hay sugerencias al respecto, pero siempre lo mejor es ir con tu médico para que te pueda decir cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Otra causa común de dolor del pie o de los pies puede ser los tofos o las acumulaciones de microcristales, generalmente de ácido úrico. Entonces, este dolor es muy característico, que empieza en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Y esto es porque en esa zona es donde se pueden acumular o, digamos, materializar o cristalizar el exceso de ácido úrico, lo que se conoce comúnmente como gota. Entonces, obviamente, ante la sospecha de gota, el siguiente paso es medir tus niveles de ácido úrico y buscar recibir tratamiento. Claro que el segundo paso siempre es verificar si es la dieta lo que te está causando estas elevaciones, y si lo fuera, pues el tratamiento ideal es corregir tu forma de comer. Dicho sea de paso, y como un extra, te puedo comentar que los cacahuates o el maní es una fuente bastante interesante de ácido úrico. Entonces, si tú comes mucho cacahuate o maní, hay que pararle. Lo mismo pasa con las carnes rojas. Son las fuentes principales, no son las únicas. Y a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que el alcohol es el rey del ácido úrico. Entonces, por favor, evita a toda costa el alcohol si es que estás teniendo este problema. Y aunque no lo tengas, también evítalo. Otra causa común de dolor en los pies puede ser la artrosis o la artritis reumatoide. Tengo que hacer ahí una diferencia. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica que no solamente es capaz de darte o provocarte dolor en los pies, en realidad es fácil diagnosticar, entre comillas, y lo hace un reumatólogo, que son los médicos especialistas en estas enfermedades. Y bueno, lo último que te vas a preocupar es el dolor de pies, porque puede haber dolor en otras articulaciones, pero has de saber que esta causa es relativamente común de dolor en estas articulaciones. Las artrosis, por otro lado, las más comunes son las degenerativas, es decir, con la edad, como parte del envejecimiento, las articulaciones que se encuentran en los pies pueden inflamarse y entonces causar deformidad y, claro, dolor, sobre todo al caminar.
La tenosinovitis, la metatarsalgia y la tendinitis son alteraciones en los pies también relativamente comunes que obviamente necesitan ser diagnosticadas por un médico experto. Creo que cuando estamos ante el reto de saber si este dolor de pies tiene que ver con cualquier tejido que compone al pie, ya sea músculo, tendones, huesos o las articulaciones, que es donde se juntan los huesos, pues creo que el territorio es del médico especialista en esto que sería el traumatólogo ortopedista. Has de saber que casi todas estas alteraciones tienen que ver con el uso. Sin embargo, existe una relación muy íntima entre la calidad del tejido conectivo, de la calidad del líquido sinovial en la salud de las articulaciones en las personas que viven con diabetes. Ya te prepararé algo especial al respecto para contarte con detalle, sobre todo en compañía de un médico experto en esto, que serían, te digo, traumatólogos ortopedistas. Pero quiero decirte que las personas que tienen la glucosa alta, permanentemente alta, es posible que tengan alterada la forma en la que la articulación de cualquier parte de su cuerpo, no solo de los pies, funciona. Es muy común que esto cause dolores de hombro. Entonces, por favor, busca que tu glucosa se controle para evitar precisamente, si hoy todavía no te pasa, evitar que llegue a tu vida un dolor crónico en cualquier articulación por culpa de la diabetes. Ahora te voy a contar acerca de otra causa común. De hecho, es la causa del pie diabético. Voy a explicarte un poquito mejor esto. El pie diabético como tal es una confluencia de alteraciones, de complicaciones que ocurren en una persona que vive con diabetes sin control, que lleva muchos años sin control y que además cometió el error de mirar a su diabetes con una óptica glucocéntrica. ¿Esto qué significa? Pues que ya, como te lo he dicho antes, hoy sabemos que la diabetes no debe ser tratada únicamente con el foco en la glucosa. Pensar que la única meta para lograr es bajar la glucosa es un error. No debe ser. Si tú te estás enfocando en tu glucosa, yo te invito a que mires que también es importante tus niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, marcadores inflamatorios. Incluso es importantísimo que revises tus niveles de vitamina D, que revises si tu tiroides funciona bien. Hay otros tantos factores que de no revisarlos pueden provocar que las complicaciones de la diabetes sobrevengan a pesar de que tengas la glucosa ligeramente alta, o incluso que o por no revisar tu glucosa todos los días, o de lo que hemos platicado antes, no me siento mal y eso quiere decir que estoy bien y no me reviso, es un problema que se vuelve una bola de nieve. Entonces, por favor, vigila que tu diabetes esté en control con todos estos parámetros. Incluso te digo, aunque no tuvieras diabetes, es posible que este tipo de situaciones sobrevengan. Pero volviendo a la parte en la que la diabetes descontrolada provoca complicaciones, el pie diabético en realidad es todo un síndrome y ocurre, sí, ese pie diabético que tú estás pensando que provoca amputaciones. A mí no me gusta hablar mucho acerca de las historias negras de la diabetes porque estoy segura que cada persona ya conoce una historia negra y que contar esas historias nos siembra mucho miedo alrededor de la diabetes y termina haciendo que la gente evite hablar o revisar su diabetes. Entonces, no vamos a hablar de las historias de amputaciones. Tú sabes lo que una amputación significa y aunque no, quiero que sepas que una amputación es algo que nunca debería de ocurrirle a nadie porque es completamente evitable. Este síndrome o este pie diabético ocurre cuando una persona no solo altera o tiene una complicación neurológica o neuropática. Es decir, es bien sabido que la glucosa alta con el tiempo puede provocar que las neuronas se dañen o se afecten. Y esto provocar que pierdan sensibilidad en los pies, que pierdan la capacidad para mantener la temperatura, que pierdan vello. También es posible que la glucosa alta provoque que el sistema inmunológico ya no defienda bien a esos pies. Por eso es común que veamos
uñas afectadas por hongos o por bacterias. También es común que la regeneración celular se afecte y haya muchos callos derivados, claro, por un mal calzado, por un mal uso. Entonces, la neuropatía diabética puede hacer que exista un terreno fértil para que haya un pie diabético o incluso una amputación. Pero no es el único factor. Hoy sabemos que para cuando hay un pie diabético que se agrava, también hay una arteria que se tapa. Y esto es porque ustedes saben, la diabetes, que solamente se centra en la glucosa, es capaz de lograr que las arterias se endurezcan y se tapen de grasa, colesterol, triglicéridos. Estás viendo en pantalla uno de los signos más característicos de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes. Se llama dermatopatía diabética y no son más que estas manchitas de color cafés pequeñitas, atróficas, es decir, como una ligera concavidad en la antepierna o en la espinilla de tus piernas. Pueden ocurrir en una o en ambas. Estas manchas color café suelen aparecer luego de algún piquete de insecto o de algún golpe en la pantorrilla. Si tú estás presentando estas marcas o conoces a alguien de tu familia que las tiene, invítalo para que vaya donde el médico y lo ayuden a controlar su diabetes. Estas manchas pueden significar que además de que hay ya una enfermedad en las arterias pequeñitas de las piernas, generalmente es un acúmulo de grasa en su interior, también pueden traducir nefropatía diabética, retinopatía diabética, es decir, enfermedad en los ojos o en los riñones. Insisto, no las desestimes y si te está pasando a ti o conoces a alguien que las tiene, pídele que vaya donde su médico, porque esto es uno de los signos más tempranos que pueden indicar que en el futuro esta persona va a padecer un pie diabético o incluso una amputación. Entonces, cuando un pie que no usa un zapato cómodo, un pie que nunca es revisado, un pie que ha perdido sensibilidad y que no se entera cuando sufre una lesión, un pie que además no tiene buena circulación, lo que dificulta una buena nutrición en los tejidos, es un pie que prácticamente va a tener un pie diabético, un síndrome, esta enfermedad infecciosa, es decir, una herida que se infecta, que no sana, que no cicatriza y que, bueno, puede terminar incluso en amputación. Entonces, como verás, en realidad el dolor de pie, como puede ser una cosa mínima, como puede ser una cosa severa, es importante que lo revises con tu médico. El diagnóstico de todas estas enfermedades que te he comentado es clínico, es decir, requerimos mirar tu pie, tocar el pie y revisarlo. Incluso hay otros estudios que se pueden hacer para poder diagnosticar con fiabilidad la neuropatía diabética, la enfermedad aterosclerótica, que son el común denominador de este tipo de problemas. Voy a regresar un poco a hablar de la neuropatía diabética porque es capaz de producir una enfermedad que se llama pie de Charcot. Es un poco diferente al pie diabético. En realidad hay quien lo usa como sinónimo. El pie de Charcot es una deformidad, es una degeneración del pie por completo, en el que el pie puede reducir su longitud y aumentar el tamaño hacia arriba, es decir, el pie puede deformarse gravemente, los huesos se fusionan, se pierde la mecánica normal del pie y esto puede doler. El pie de Charcot es un diagnóstico clínico, es relativamente común y puede ser un problema grave a la hora de tratar el pie diabético. Hay autores que comentan que el pie de Charcot puede estar causado porque la neuropatía que degenera la actividad muscular o que afecta la inervación del músculo hace que el músculo débil y sin fuerza estimule a la deformidad de la articulación y además también se ha descrito que esta enfermedad hace que los huesos pierdan densidad y entonces se vuelvan porosos. Entonces imagínense tratar de sanar una herida en un pie que tiene deformidades o huesos salientes, pues realmente complica mucho las cosas. Pero eso no significa que no se puedan tratar. Por supuesto que existe tratamiento para la enfermedad de Charcot, el síndrome de Charcot, el pie de Charcot y obviamente todas las otras alteraciones que te he comentado.
Ya te comentaba un poco antes el tratamiento de las otras enfermedades que te pueden provocar dolor de pies. En esta parte del video voy a hablarte acerca del tratamiento del pie diabético. Si te pudiera dar una sola recomendación al respecto, te diría: siempre mira tus pies. En un estudio que se publicó y que se realizó aquí en México, se miró que el 90% de las amputaciones ocurrían en personas que no tenían la costumbre de revisar sus pies, de revisarlos o tocarlos. Es decir, un pie, como lo platicábamos antes, que tiene neuropatía no siente. Y si a la hora de herirse por un zapato incómodo o por un zapato que no lo protege al 100%, no nota la herida, no la siente, y si además esa persona no mira su pie, es muy fácil que estas heridas se detecten cuando ya llevan una semana o 10 días. Y tú te vas a sorprender y vas a decir: pero ¿cómo es posible que alguien pase un día con un hoyo en el pie sin darse cuenta? Es real. Es muy común, y esto simplemente es porque la neuropatía hace que pierdan la sensibilidad. La gente describe los pies gordos, adormecidos, calientes, ardorosos. Todas estas alteraciones de la sensibilidad de la piel de los pies los predisponen, los ponen en peligro a que, si por alguna razón cualquiera tienen una herida, la herida se sigue como hilo de media, y entonces pues obviamente puede llegar al punto de volverse gangrenosa, despertar una respuesta sistémica inflamatoria, y olvídense. Por eso, si te digo, pudiéramos dar una sola recomendación: mirar los pies todos los días de tu vida. Mira tus pies, toca tus pies, eso va a salvarte los pies, los vas a cuidar, porque en el hipotético caso de que tuvieras una neuropatía diabética, vas a mirar en el momento en el que ocurra una pérdida de continuidad de la piel, una úlcera, una herida, y entonces actuar a tiempo, actuar cuando la herida sea muy pequeñita y sanarla. Además de, claro, cuidar que esa herida pues no se infecte. Otra cosa que puede ayudarte mucho es: si tú notas que desgastas los zapatos de la orillita de los tacones, o que tienes una pisada o un caminar extraño, o que incluso has llegado a deformar tu actitud física, busques que te pongan plantillas o hablar con un médico experto en la biomecánica del cuerpo para ayudarte a cuidar tus pies, evitar callos, y obviamente también tus rodillas y tus caderas. Si tienes dolores crónicos como fascitis plantar o artrosis o tendinitis, busca rehabilitarlos. No desestimes la atención de este dolor, y tienes que saber que existe tratamiento actualmente. Usa zapato cómodo, súper importante. Haz ejercicio y cuida estirar los pies antes de hacer ejercicio. Si es corredor, ten cuidado con estirar los pies antes y después de tu ejercicio. Otra recomendación que te hago: no fumes. Fumar afecta terriblemente tu circulación. Es más, solo por fumar, aunque no tengas diabetes, aunque no tengas obesidad, aunque no tengas hipertensión, solo fumar afecta severamente el interior de tus arterias. Y bueno, en caso de que ya tuvieras un pie diabético, este síndrome, esta enfermedad infecciosa, el especialista más adecuado para este caso es obviamente el diabetólogo, que te va a ayudar a llevar a tu glucosa a rangos deseables, y el angiólogo. El angiólogo es el especialista en angios, que es las arterias, las venas, la circulación. Ellos son los más adecuados para ayudarte a garantizarle a tu tejido afectado, a tu piel afectada, la circulación necesaria para sanar. Ellos se encargan de garantizar una revascularización en caso de que sean tus arterias las que tengan la obstrucción circulatoria. Incluso también son capaces de darte algunas otras alternativas para, claro, evaluar primero si ese pie, esa herida, ese miembro se puede salvar, y en caso de que no, bueno, dar el tratamiento adecuado. Creo que aquí la frase clave, la situación clave es atenderse a tiempo. Siempre que tú actúes a tiempo, vas a poder evitar cualquier desenlace indeseable, incluso cualquier complicación. Y ya para terminar, te quiero hacer una última recomendación.
Ten mucho cuidado con los charlatanes. Desafortunadamente hoy en día hay mucha gente allá afuera que está queriendo lucrar con el deseo de estar bien de las personas. Y eso implica que son capaces de venderte terapias mágicas, remedios milagrosos para sanar esas heridas que no quieren cicatrizar. Actualmente existen terapias magníficas al alcance de todos, que no son la panacea, claro, no te lo venden como la octava maravilla, pero sí garantiza poder salvar esos pies, esos dedos, esas piernas. Siempre que te hagas de un buen equipo, un equipo experto en estos problemas, vas a encontrar la solución. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad. Si lo es, por favor, mándaselo a tus seres queridos para que estén bien enterados. Regálame una manita arriba, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te enteres del próximo video. Pero lo más importante, aplica estas recomendaciones para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós. Me voy a despedir de ti y te voy a dejar un reto de tarea. Te propongo que para esta semana, durante toda esta semana, cuando termines de bañarte, le dediques 1 minuto o 2 a la planta de tus pies. Usa un espejo y revisa cómo se mira la planta de tus pies. Haz un campito visual entre tus dedos, obsérvalos. Apréndete de memoria tus pies para que detectes a tiempo cualquier alteración.